los responsables y por qué mataron a Danilo Anderson, también sabemos, y quienes se favorecían con la muerte de Danilo Anderson, también lo sabemos, y eso está en investigación. Lo único que esperamos es que se haga justicia y que no quede impune el asesinato contra Danilo Anderson. 9 de la noche. El tema de hoy es un tema que todavía tiene interrogantes y pocas respuestas. Recuerdo perfectamente bien la noche del 18 de noviembre del 2004. Me encontraba transmitiendo el Aló Ciudadano desde Maracaibo, el día de la Chiquinquirá. Y aproximadamente a las 9:35 de la noche, en la ciudad de Caracas se produce una explosión. Corren los equipos de noticias, los equipos de seguridad, y se determina que un carro explotó, un carro, y este carro que explotó, quien conducía el vehículo había muerto como consecuencia. No se sabía quién era. Luego se supo, a los pocos minutos, que se trataba del fiscal Danilo Anderson. El fiscal Danilo Anderson tenía como 400 investigaciones a su cargo. ¿Y qué ocurre? Muere. Hay una serie de interrogantes al respecto. Nos comunican a nosotros que estábamos en Maracaibo, desde la central de Globovisión en Caracas, que por el acontecimiento, la forma y cómo se desarrolló, suspendíamos el Aló Ciudadano del día siguiente, que se trataba de un festival gaitero. Después se decretan 3 días de duelo en el país. Este caso demuestra cómo se manejó y se maneja la justicia en Venezuela. A quienes quieren hacer responsable, cómo se adapta todo para darles implicaciones y poner en aprietos a una persona, generalmente enemiga del gobierno. El gobierno tenía la psicosis, que todavía la mantiene ahora en la persona de Maduro, que siempre hay una conspiración para derrotarlo, que siempre hay una especie de mano negra que se encarga y que está tratando de eliminarlo. Mano negra que se maneja desde el imperio. Mano negra que siempre tiene que ver con los paramilitares colombianos. Mano negra que tiene que ver siempre contra los demócratas. Recuerden que, de acuerdo al gobierno de Venezuela en los últimos 17 años, solo hay una manera de pensar, solo hay una manera de obedecer. Y quien no lo haga es automáticamente enemigo de la democracia, del gobierno, traidor de la patria y entregado al capitalismo salvaje. 9:04. Danilo Anderson hoy. Beatriz, buenas noches, ¿cómo está? Muy buenas noches, ciudadano, muy bien, gracias. Hoy vamos a tener un programa interesante, todo bien cargado de noticias, un esquema claro de sí. investigación interesante. Beatriz, ¿qué ha pasado en la bolita del mundo?
En la bolita del mundo ciudadano, el Reino Unido vuelve a hacer noticia y esta vez con el informe Chilcot, en donde pues se concluyó que al señor Tony Blair, ex primer ministro, se le advirtió de la caja de Pandora que se abriría en aquel momento de ir a una guerra con Irak. Ya sabemos todos de las repercusiones en todos los atentados terroristas que se han desencadenado a raíz de esto, y se dice que debieron intentar métodos más pacíficos. Vamos con un reportaje de la EFE que nos detalla los pormenores. ¿Qué le parece? Duras críticas para el ex primer ministro británico Tony Blair tras la divulgación del informe sobre la guerra de Irak de 2003, por haber autorizado la invasión con pruebas de inteligencia no justificadas y sin haber agotado la opción pacífica. El antiguo funcionario John Chilcot publicó hoy su extenso y exhaustivo informe sobre la guerra de 12 volúmenes, después de 7 años en los que evaluó miles de documentos oficiales, interrogó a testigos e interpeló a políticos. Chilcot colocó el peso de la responsabilidad en Blair y desveló el alcance de su alianza con el entonces presidente de Estados Unidos, George W. Bush, a quien en 2002 le prometió apoyo incondicional para invadir Irak. Las conclusiones del documento son tan contundentes que el ex primer ministro Blair compareció poco después ante la prensa para reconocer que la información de inteligencia había sido errónea y sus consecuencias mucho más sangrientas y prolongadas de lo esperado. Dijo que está arrepentido, pidió disculpas y aseguró que asumiría toda la responsabilidad de sus actos. Bueno, una guerra que ha dejado a muchos en el exilio, muchas personas sin hogar, obviamente muchos de ellos sirios que han huido de Europa, de sus países, buscando precisamente protección. El día de hoy, ciudadano, 4.500 refugiados inmigrantes que cruzaban el Mediterráneo en un solo día, fueron rescatados por Italia. Se dice que en lo que va corrido del año, más de 200.000 migrantes han cruzado esta área. Así que son personas buscando salirse de esta violencia, buscando algún refugio y alguna solución. Muchos de ellos perecen con niños, con madres, con personas de tercera edad en el intento. ¿Cómo le parece? Bueno, y decían que precisamente a lo que desapareció Irak, como lo entendíamos antes, pues se fue fracturando. Después viene otra segunda invasión sobre Irak, y la diferencia entre chiitas y sunitas y todo esto hace un cuadro terrible. Bueno, y ahora con Siria al lado. Y usted recordará que en aquel entonces Tony Blair estaba precisamente de la mano con George Bush. Entonces ahora y con Aznar de España. Exactamente. Entonces, pues las conclusiones del informe pues son bastante disidentes. Yo creo que para todo el mundo ya se sabe cuáles fueron las consecuencias de haber ido a guerra con Irak. Devastadoras en ese momento. Pero vamos a noticias ahora. ¿Qué le parece del astro de Barcelona? Messi, Leo Messi, que ha estado desde muy temprano en las redes sociales, y es que fue condenado junto a su padre a 21 meses de cárcel. Obviamente no va a ser... Pero le doy un dato. ¿Por qué 21 meses? Porque menos de 24 meses y por lo tanto lo exoneran de la cárcel. Entonces, claro que sí. Pero sí va a tener que pagar una multa cuantiosísima de 2,3 millones de euros. Por eso, y para las personas que de pronto se preguntan el por qué, es por el fraude fiscal. Él entre el 2007 y el 2009 usó su imagen. Muchos dicen que no fue él, que el muchacho pues aún era joven y estaba muy enfrascado en su juego, y era el padre el que tenía esta responsabilidad. Así que el muchacho pues seguía básicamente, dicen ellos, las instrucciones de su padre, pero ahora están enfrentándose a la justicia con este dato, con esta nueva condena. ¿Sabe qué? Volviendo atrás a la noticia de los refugiados y de que fue un error lo de Bagdad, etcétera, etcétera, lo ha utilizado mucho Donald Trump en su política interna. Claro que sí. Bueno, entre lo que pasó con Hillary Clinton ayer, lo del FBI, que le exoneraron de estos cargos, básicamente recomendaron que no se le imputaran los cargos, y con esto nuevo, él siempre obviamente son candidatos presidenciales que están buscando la noticia para poder... Hoy en toda la radio y en la televisión la noticia que repetían continuamente era el tema del FBI, tal,
¿no? Tenemos un reportaje especial también de la EFE en torno a lo que ha pasado con Messi, porque el Club Barcelona pues, le ha dado todo el apoyo. Vamos a ver. Bien. El astro argentino del Barcelona, Lionel Messi, y su padre Jorge fueron condenados este miércoles a 21 meses de cárcel en España. Un tribunal de la ciudad catalana los juzgó por un fraude fiscal que superaba los $4.600.000 al ingresar los derechos de imagen del futbolista a través de una red de sociedades en paraísos fiscales. Tras ser declarados culpables, se les impuso una multa total de más de $4 millones. La estrategia de la defensa pasó por desvincular al delantero de los supuestos delitos cometidos. Messi aseguró que él se dedicaba a jugar fútbol, ignorando por completo cómo se gestionaba su dinero y qué eran los contratos que firmaba. Pero la justicia indicó que existía una sospecha justificada de que los ingresos consecuencia de la explotación de los derechos de imagen no tenían un origen claro y nítido. Difícilmente el astro y su padre ingresarán a prisión al ser penas inferiores a 2 años. Bueno, y en más noticias del deporte, el atleta paraolímpico Óscar Pistorius fue condenado ahora por asesinato de su novia en aquel día de San Valentín en el 2013 a 6 años de cárcel. Esto ya se había tratado antes en los juzgados. En el 2014 había sido sentenciado a 5 años de prisión, pero ahora, eso en aquel entonces por homicidio culposo, ahora se dice que fue homicidio porque el dispararle detrás de la puerta, independientemente de que no haya sabido quién se encontraba detrás de esa puerta, pues fue un homicidio. Así que 6 años de cárcel ahora por el asesinato de su novia Riva. Inclusive en el juicio, él se quitó las prótesis que cargaba para demostrar lo débil que eran esas prótesis, y etcétera, etcétera. Pero claro, estamos hablando de un revólver de alta potencia, 6 disparos. Entonces se presta a muchas interpretaciones, ¿no? Por la prensa internacional, si lo están favoreciendo porque es un héroe, si no... Y es una noticia que ha conmovido a todo Sudáfrica y obviamente ha estado en el mundo, en todas las redes sociales. Eso es todo por hoy. ¿Qué le parece si nos vamos a una pausa? Magnífico. Anderson. El fiscal Danilo Anderson tenía como 400 investigaciones a su cargo. ¿Y qué ocurre? Muere. Hay una serie de interrogantes al respecto. Nos comunican a nosotros que estábamos en Maracaibo, desde la central de Globovisión en Caracas, Chiquinquirá. Y aproximadamente a las 9:35 de la noche, en la ciudad de Caracas se produce una explosión. Corren los equipos de noticias, los equipos de seguridad, y se determina que un carro, el tema de hoy, es un tema que todavía tiene interrogantes y pocas respuestas. Recuerdo perfectamente bien la noche del 18 de noviembre del 2004. Me encontraba transmitiendo el Aló Ciudadano desde Maracaibo. O sea, el día de la... Explotó un carro y este carro que explotó, quien conducía el vehículo había muerto como consecuencia. No se sabía quién era. Luego se supo, a los pocos minutos, que se trataba del fiscal Danilo. Son los responsables y por qué mataron a Danilo Anderson, también sabemos, y quienes se favorecían con la muerte de Danilo Anderson, también lo sabemos, y eso está en investigación. Lo único que esperamos es que se haga justicia y que no quede impune el asesinato contra Danilo Anderson. 9 de la noche.